A veces pensamos que los filtros son algo nuevo, algo que apareció con los teléfonos, con las aplicaciones, con las redes sociales. Pero la verdad es que llevamos mucho tiempo usándolos, mucho antes de las fotografías, mucho antes de internet, mucho antes de los perfiles. Porque los filtros no siempre están en una imagen, a veces están en las conversaciones, en las relaciones, en la forma en que nos presentamos cuando conocemos a alguien, en la forma en que hablamos de nosotros mismos y algunas veces en la forma en que nos vemos a nosotros mismos. Porque una cosa es escoger qué compartir, todos lo hacemos, y otra muy distinta es construir una versión tan editada de nosotros mismos que un día dejamos de reconocer quién está detrás de ella. Y hoy quiero hablar de eso. No de las redes sociales, no de las fotografías, no de la tecnología. Quiero hablar de nosotros, de quiénes somos, de quiénes mostramos ser y de quiénes queremos llegar a ser. Porque esas tres personas no siempre coinciden. Bienvenidos a Sin Manual, No Playbook, un espacio donde no hay fórmulas perfectas ni caminos escritos. Aquí hablamos de la vida como es, con dudas, con errores, con momentos de claridad y otros donde estamos en el medio tratando de entender que sí. Este no es un podcast para decirte qué hacer, es un espacio para cuestionar, sentir y quizás encontrar tu propia respuesta. Porque al final de cuentas, nadie nos dio un manual y aún así seguimos avanzando. Ok, ahora sí. Hay una frase que me ha estado acompañando desde hace tiempo y mientras más la pienso, más sentido tiene. Vivimos mostrando versiones editadas de nosotros mismos. Y antes de seguir quiero aclarar algo, porque no creo que eso sea necesariamente malo. De hecho, creo que muchas veces tiene sentido. Cuando conoces a alguien por primera vez, no le cuentas toda tu historia. Cuando empiezas un trabajo, no llegas compartiendo todas tus inseguridades. O cuando alguien te invita a una cena, normalmente intentas verte bien. Y eso es completamente normal. Lo que me parece interesante es cuando esa versión deja de ser una parte de nosotros y se convierte en toda nuestra identidad. Porque mantener una imagen requiere energía. Y mientras más lejos está esa imagen de quienes realmente somos, más energía requiere sostenerla. Hace algunos episodios hablé de este podcast. Hablé de cómo decidí publicarlo aunque no estuviera perfecto. Porque se esperaba el momento ideal, probablemente nunca iba a empezar. Y eso sigue siendo cierto. Cuando alguien escucha un episodio, escucha el resultado final. No escucha las veces que repetí una frase. No escucha cuando una idea no salió del todo bien, cuando se me enredan las palabras. No escucha los cambios o las correcciones o las pausas. Pero eso no significa que sea falso. Y aquí aparece una diferencia que para mí es fundamental. Mejorar algo no es lo mismo que fingir algo. Un libro pasa por correcciones. Una canción pasa por producción. Una película pasa por edición. Un podcast pasa por ajustes. Y nadie diría que eso es una mentira.
Es trabajo, es dedicación, es intención. Porque mejorar algo no lo convierte en falso. Y creo que lo mismo pasa con nosotros. Querer crecer no es un filtro. Querer cambiar tampoco es un filtro. El problema aparece cuando dejamos de construir cambios reales y empezamos a construir únicamente imágenes. Porque una imagen puede convencer a otras personas, pero una realidad es la única que puede transformar nuestra vida. Y sí, las redes sociales forman parte de esta conversación, pero no porque sean el problema. Yo las uso, inclusive las uso para publicar los podcasts y para promocionarlos. Y tú también probablemente las uses. Y como les digo, de hecho, gracias a ellas muchas personas han encontrado este podcast. Gracias a ellas he podido compartir ideas, conectar con personas que nunca hubiera conocido de otra manera y seguir construyendo este proyecto. Así que esto no es una crítica a las redes sociales. Las redes sociales son una herramienta. La pregunta es, ¿cómo las usamos? Porque hay algo que a mí me llama la atención. Antes uno tomaba una fotografía para recordar un momento. Hoy muchas veces pareciera que vivimos el momento para producir la fotografía. Y son cosas distintas. Hace tiempo leí sobre un influencer que contó que para conseguir una fotografía específica en un lugar, no sé, en una montaña, tuvo que repetirla decenas de veces, 50, 60 veces. Que moverse unos centímetros, que esperar la luz correcta, que cambiar la posición, que tomar otra foto y otra cosa más. Y mientras leía eso, yo me ponía a pensar, ¿en qué momento disfrutó la montaña? Porque tal vez salió buscando una experiencia y terminó produciendo una imagen. Y creo que eso nos pasa más de lo que imaginamos. A veces dejamos de vivir ciertas cosas para disfrutarlas y empezamos a vivirlas para demostrarlas. Y aquí quiero hacer una aclaración. No hay absolutamente nada malo en querer una fotografía bonita. Yo también he tomado fotografías que me gustan más que otras. Todos lo hacemos. Y las publico. No hay nada malo en ajustar un poco la luz o el color, el contraste. El problema aparece cuando la fotografía deja de representar una realidad y empieza a reemplazarla. Porque hoy no estamos hablando solamente de ángulos. Estamos hablando de filtros que cambian rostros completos. Filtros que eliminan arrugas, filtros que cambian la piel, filtros que modifican la cara, filtros que cambian el cuerpo. Y algunas veces pasa algo curioso. Bueno, voy a quitar esa palabra porque prometí usarla menos. Digamos que algunas veces pasa algo llamativo. Ves una fotografía y después conoces a la persona. Y cuesta reconocer que son la misma persona. Como si entre la fotografía y la realidad hubiera varios años de diferencia. Y ahí me surge otra pregunta. ¿Para quién estamos haciendo eso? Porque si una fotografía necesita tantas modificaciones para que nos sintamos cómodos compartiéndola, tal vez la conversación no es sobre la fotografía.
Tal vez la conversación es sobre la aceptación. Y eso me lleva a una reflexión. ¿Será que escogimos mal a nuestra audiencia? Porque si necesito cambiar tanto para sentirme aceptado, ¿realmente me están aceptando a mí o están aceptando una versión modificada de mí? Y ya dejé de hablar de fotografías hace ratos. Aplica para amistades, aplica para relaciones, aplica para grupos sociales, aplica para ambientes laborales. Porque cuando sentimos que debemos actuar constantemente para pertenecer, algo termina pesando. Mantener un personaje durante mucho tiempo es agotador. Porque tarde o temprano, la persona real termina apareciendo. Y cuando esto sucede, hay personas que se van, hay personas que se quedan. Y con el tiempo uno descubre algo importante. Que las personas que se quedan cuando desaparecen los filtros son las que realmente importan. Porque esas personas no estaban conectando con una imagen, estaban conectando con uno. ¿Hay alguna parte de tu vida donde estás dedicando más energía a parecer algo que a convertirte realmente en eso? No para responderme a mí ni para responderle a alguien. Solo para sentarte un momento contigo mismo y ver qué aparece cuando la pregunta encuentra silencio. ¿Hay alguna parte de ti, de tu vida, donde estás tan enfocado y dedicando tanta energía a parecer algo que a convertirte realmente en eso? Hay algo que siempre me ha gustado de ir y caminar los senderos. Y para los que me conocen y han visto que me gusta compartir mucho eso. Cuando uno ve una montaña desde lejos, todo parece perfecto. Los colores, las formas, la vista. Desde cierta distancia pareciera que no hay ningún defecto. Pero cuando empiezas a caminarla, aparecen otras cosas. Que el barro, las piedras, las raíces atravesando el camino, las ramas caídas, los insectos, el cansancio. Y aún así sigue siendo hermosa. De hecho, muchas veces es precisamente eso lo que la hace hermosa. Y creo que las personas somos bastante parecidas. Porque desde lejos todos parecemos tener la vida resuelta. Desde lejos vemos matrimonios perfectos, familias perfectas, carreras perfectas, negocios perfectos. Desde lejos pareciera que todo el mundo sabe exactamente lo que está haciendo. Pero cuando conoces a las personas de verdad, descubres otras cosas. Descubres dudas, miedos, momentos difíciles, errores, pérdidas, inseguridades. Y eso no disminuye el valor de nadie. Al contrario, es lo que nos vuelve humanos. Y esto lo he dicho muchas veces. Sobre ser realmente humanos, ser reales. Hace algunos episodios hablé sobre observar. Sobre caminar un poco más despacio. Sobre prestar atención a cosas que normalmente pasan desapercibidas. Y creo que aquí aparece algo parecido. Porque cuando dejamos de mirar únicamente la superficie, descubrimos que todos estamos cargando algo. Todos estamos intentando resolver algo.
todos estamos aprendiendo algo y todos estamos atravesando algo. Y tal vez eso nos haría ser un poco más amables con los demás y también con nosotros mismos. Y aquí hay algo más. Ojo. La vida sin filtros no significa contarle todo a todo el mundo. Porque a veces escuchamos hablar de autenticidad y pareciera que eso significa exponer absolutamente todo. Y yo no creo que sea así. Todos tenemos derecho a nuestra privacidad. Todos tenemos derecho a nuestros espacios. Todos tenemos derecho a decidir quién puede entrar en ciertas partes de nuestra vida. Y eso no es poner filtros. Eso es tener límites saludables. Porque una cosa es esconder quién eres y otra muy distinta es escoger quién tiene acceso a tu historia. Pienso en las amistades. Cuando conocemos a alguien, no entregamos toda nuestra confianza de inmediato. La confianza se construye, se gana, se fortalece con el tiempo. Y lo mismo ocurre con las relaciones sentimentales. Muchas veces nos enamoramos de una versión idealizada de la otra persona. Y con el tiempo empezamos a conocer al ser humano real. Sus fortalezas, sus defectos, sus heridas, sus sueños, sus contradicciones. Y es ahí donde realmente comienza la relación. No cuando conocemos al personaje, sino cuando conocemos a la persona. Y también pasa con la familia, porque incluso dentro de nuestras propias familias muchas veces interpretamos papeles. El fuerte, el responsable, el que siempre resuelve, el que nunca se equivoca. Y sostener esos papeles durante años puede ser muy cansado. Por eso a mí me gusta pensar que la autenticidad no significa mostrarle todo a todo el mundo. Significa que cuando decides abrir la puerta, la persona que entra encuentra algo real. No perfecto, no terminado, no impecable, real. Y hay algo más que me llama la atención de nuestra época. Cada vez es más fácil convertirnos en un producto que tiene que verse bien, hablar bien, responder bien, publicar bien, pensar y sonreír bien. Y poco a poco, sin darnos cuenta, empezamos a construir una versión de nosotros diseñada para gustar, diseñada para recibir aprobación, diseñada para recibir atención, diseñada para encajar. Y quiero aclarar algo. Todos queremos sentirnos aceptados. Eso es humano. Todos queremos pertenecer. Todos queremos conectar. Todos queremos sentirnos vistos. El problema para mí aparece cuando dejamos de ofrecer quiénes somos y empezamos a ofrecer únicamente aquello que creemos que los demás quieren recibir. Porque entonces dejamos de vivir nuestra vida y empezamos a administrar una marca personal. Y repito, eso puede ser agotador. Porque una marca siempre necesita mantenimiento. Siempre necesita aprobación. Siempre necesita resultados. Pero una persona no debería vivir así. Una persona debería poder equivocarse, cambiar de opinión, aprender, crecer, volver a empezar. A veces ni siquiera usamos filtros para convencer a otras personas, los usamos para convencernos a nosotros mismos. Y nos repetimos una historia, una versión de quiénes somos, una versión de cómo está nuestra vida, una versión de qué tan felices somos. Y llega un momento donde empezamos a creerla.
aunque por dentro sepamos que algo no encaja. Porque algunas veces los filtros no sirven para ocultar la realidad de los demás. Sirven para evitar mirar nuestra propia realidad. Y ahí dejan de ser inofensivos. ¿Cuántas personas conocen realmente quién eres? Más allá de la versión que normalmente muestras. Y es más, una pregunta adicional. Si las personas más importantes de tu vida conocieran tus miedos, tus dudas y tus imperfecciones, ¿seguirías sintiéndote digno de ser querido? Porque tal vez la respuesta a esa pregunta tiene mucho que enseñarnos. Y hay otra parte de esta conversación que para mí es importante, es la parte espiritual. Y cuando hablo de espiritualidad, no estoy hablando necesariamente de religión. Aunque algunas religiones también hablan de esto. Y algunos líderes espirituales y algunos filósofos y algunas personas que han dedicado su vida a estudiar o comprender mejor al ser humano. Pero hoy yo estoy hablando de algo más simple. Estoy hablando de la relación que tenemos con nosotros mismos. Porque tampoco quiero que este episodio se convierta en una defensa de quedarse igual. Todos cambiamos, todos evolucionamos, todos crecemos y eso es algo bueno, buenísimo. La pregunta no es si debemos cambiar. La pregunta es ¿por qué estamos cambiando? Porque existe un tipo de cambio que nace de una convicción profunda. Y existe otro que nace de la necesidad de aprobación. Y aunque desde afuera pueden parecer iguales, por dentro son completamente distintos. Si quiero escuchar mejor a las personas, porque entiendo que eso mejorará mis relaciones, ese cambio nace de mí. Si quiero cuidar más mi salud porque quiero sentirme mejor, ese cambio nace de mí. Si quiero ser más paciente, más consciente, más presente, más amable, y hago el trabajo necesario para lograrlo, ese cambio viene de mí, nace de mí. Pero cuando cambio únicamente para satisfacer expectativas ajenas, algo se pierde en el camino. Porque ya no estoy construyendo mi vida. Estoy administrando percepciones. Y las percepciones son muy difíciles de satisfacer. Porque siempre aparece alguien que espera algo distinto. Siempre aparece alguien que quiere otra versión de nosotros. Siempre va a aparecer alguien que piensa que deberíamos ser diferentes. Y si intentamos complacer a todo el mundo, terminamos perdiéndonos a nosotros mismos. Por eso yo creo que el crecimiento más saludable nace de una pregunta muy sencilla. No qué esperan los demás de mí, sino quién quiero llegar a ser cuando nadie me está observando. ¿Quién quiero llegar a ser cuando nadie me está observando? Porque ahí desaparece la audiencia, ahí desaparecen los aplausos, ahí desaparecen las expectativas y solo queda una persona, que sos tú. Hay una canción de Billy Joel llamada The Stranger. Y la idea detrás de esa canción, no porque hable de máscaras exactamente, sino porque habla de una parte de nosotros que pocas personas conocen. Esa es la idea de la canción. Una parte que aparece cuando estamos solos. Cuando ya no tenemos que impresionar a nadie. Cuando no tenemos que cumplir ningún papel. O cuando no tenemos que sostener ninguna imagen.
Y creo que todos conocemos esa versión de nosotros mismos, la que aparece en silencio, la que aparece en las noches difíciles, la que aparece cuando estamos tomando decisiones importantes, la que aparece cuando nadie nos está mirando. Y muchas veces esa versión sabe cosas que el resto de nosotros intenta ignorar. Sabe cuando estamos siendo honestos y sabe cuando no. Sabe cuando estamos avanzando y sabe cuando simplemente estamos aparentando avanzar. Sabe cuando estamos creciendo y sabe cuando solamente estamos decorando la imagen. Y tal vez una vida sin filtro no significa eliminar todas las máscaras, tal vez significa reconciliarnos con esa versión de nosotros mismos que ya conoce la verdad. Y hablando de versiones de nosotros mismos, hay algo que me hizo sonreír cuando preparaba este episodio. Porque cuando hablamos de filtros, casi siempre pensamos en aplicaciones, en fotografías, en redes sociales. Pero existe un momento del día donde normalmente no hay ninguno. Y es apenas nos levantamos. Creo que la mayoría hacemos más o menos lo mismo. Nos despertamos, buscamos el baño y en algún momento terminamos frente al espejo. Y ahí está la versión más honesta del día. El pelo haciendo exactamente lo que quiere, las marcas de la almohada todavía en la cara, los ojos medio abiertos y dependiendo de la edad también aparece un pequeño inventario. ¿Qué pasó con este pelo? Esa cana estaba ayer, siempre tuve esa arruga. Y si dormiste poco también aparecen las ojeras. Y uno empieza a negociar con la realidad desde muy temprano. Pero más allá del espectáculo en el espejo, hay algo bonito en ese momento porque probablemente es uno de los momentos más honestos del día. Todavía no hemos asumido ningún papel. Todavía no hemos entrado al trabajo, todavía no hemos abierto el teléfono, todavía no hemos empezado a responder expectativas. Solo estamos nosotros y nuestro reflejo. Y aquí quiero abrir un pequeño paréntesis. Digámonos cosas bonitas cuando nos vemos al espejo. Porque muchas veces somos increíblemente amables con otras personas y exageradamente duros con nosotros mismos. Nos hablamos de formas que jamás utilizaríamos con alguien que queremos. Y eso también deja marcas. Cierro paréntesis. Porque detrás de esa imagen despeinada, detrás de las canas y de las arrugas y de las ojeras, hay una pregunta que me parece importante. Si mañana desaparecieran todos los filtros, los digitales, los sociales, los emocionales, los que usamos para impresionar, los que usamos para encajar y los que usamos para convencernos de ciertas historias sobre nosotros mismos, ¿te sentirías cómodo con la persona que verías frente al espejo? No con la fotografía, no con el perfil, no con la versión editada, con la persona real. Porque al final del día, esa es la única persona con la que vamos a convivir toda la vida. ¿Te guste o no? Y tal vez esa sea la pregunta más importante de este episodio. Si desaparecieran todos los filtros, ¿te gustaría la vida que estás construyendo? ¿Te gustaría la persona en la que te estás convirtiendo? Y si la respuesta es no, ¿qué pequeño cambio real podrías empezar a construir desde hoy? No para impresionar a nadie, no para publicarlo, no para demostrarlo. Simplemente porque tú sabes que es importante. Hay algo que me gusta de las conversaciones largas y creo que hoy ha sido bastante largo. Es que a veces uno empieza hablando de una cosa y termina descubriendo que en realidad estaba hablando de otra. Porque hoy empezamos hablando de filtros, de fotografías, de redes sociales, de imágenes. Pero creo que hace rato ya dejamos de hablar de eso. Porque en realidad estábamos hablando de identidad, de honestidad, de aceptación, de crecimiento, de la relación que tenemos con nosotros mismos. Y mientras preparaba este episodio,
había una idea que seguía apareciendo una y otra vez. Tal vez el problema nunca fueron los filtros. Tal vez el problema aparece cuando olvidamos quiénes somos debajo de ellos. Porque los filtros no siempre son malos. A veces son simplemente herramientas, una forma de presentar algo, una forma de organizar una idea o de compartir algo bonito. El problema para mí aparece cuando la herramienta se convierte en la realidad. Cuando la imagen se vuelve más importante que la experiencia. Cuando la apariencia se vuelve más importante que el crecimiento. O cuando la aprobación se vuelve más importante que la paz. Y creo que todos hemos caído ahí alguna vez. Yo muchas. Porque todos queremos sentirnos aceptados. Todos queremos sentirnos valorados. Todos queremos sentirnos que pertenecemos a algún lugar. Eso no nos hace débiles, nos hace humanos. Pero llega un momento donde tenemos que hacernos una pregunta difícil. ¿Estoy construyendo una vida que me hace feliz? ¿O estoy construyendo una imagen que espero que haga felices a los demás? Esas dos cosas no son iguales. Y algunas veces pasamos años persiguiendo una versión de éxito que ni siquiera nació de nosotros. Nació de ideas prestadas, de comparaciones, de expectativas. Y entonces aparece algo extraño. Conseguimos lo que creíamos que queríamos y aún así sentimos que algo falta. Porque nunca fue nuestro sueño, era nuestra imagen. Y las imágenes nunca terminan de llenarnos. Porque fueron diseñadas para ser observadas, no para ser vividas. Y por eso quiero volver a la montaña, porque creo que ahí hay una enseñanza sencilla. Cuando uno ve una montaña desde lejos, todo parece perfecto. Pero cuando la camina, descubre un montón de cosas, hasta obstáculos, y aún así vale la pena. Porque la belleza nunca estuvo en la perfección. La belleza estaba en la experiencia. Y creo que las personas somos exactamente iguales. Nuestra belleza no está en ser perfectos, nuestra belleza está en ser reales. En seguir adelante a pesar de las dudas, en seguir creciendo a pesar de los errores, en seguir aprendiendo a pesar de las caídas, porque eso es vivir. Y tal vez si tuviera que resumir todo este episodio en una sola idea, sería esta. No hay nada malo en mejorar, en crecer, en aprender, en querer una fotografía bonita. No hay nada malo en querer mostrar lo mejor de nosotros. Lo importante es no olvidar quiénes somos mientras lo hacemos. Porque mejorar algo no es lo mismo que fingir algo. Un filtro te puede cambiar una fotografía, pero no te va a cambiar la vida. Una imagen puede impresionar, pero solo una realidad puede transformar. Una historia puede convencer a otras personas, pero solo la honestidad puede convencernos a nosotros mismos. Y al final, la relación más importante que vamos a tener durante toda nuestra existencia es la relación con nosotros mismos. Esa persona que aparece en el espejo todas las mañanas. La persona que conoce nuestras dudas, nuestros miedos, errores y sueños. La persona que está ahí cuando desaparecen los aplausos, cuando desaparecen los seguidores, cuando desaparecen los reconocimientos, cuando desaparecen las expectativas. Y quizá la verdadera libertad aparece cuando dejamos de intentar parecer a alguien y empezamos a sentirnos cómodos siendo quienes somos. Así que hoy no quiero invitarte a vivir sin filtros, porque eso probablemente ni siquiera sería posible. Todos mostramos diferentes partes de nosotros dependiendo del contexto, y eso está bien. Lo que sí quiero invitarte a hacer es algo mucho más simple. No pierda de vista quién eres. No pierdas de vista qué valoras.
no pierdas de vista qué tipo de persona quieres llegar a ser. Y si vas a cambiar, que sea porque tu corazón te dice que ese cambio vale la pena, no porque alguien más espera que lo hagas. Porque los filtros modifican imágenes, las decisiones modifican realidades y la vida ocurre en la realidad, no en la edición. Y bueno, si llegaste hasta aquí, muchas gracias. Gracias por dedicarme tu tiempo y gracias también por dedicarte tiempo para ti. Espero que alguna de estas ideas te acompañe durante la semana. Y si hay una pregunta que vale la pena llevarse de este episodio, tal vez sea esta: ¿quién soy cuando desaparecen los filtros? Nos escuchamos en el próximo episodio y recuerda, todo va a salir bien.